Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros seguimos analizando la anunciada reforma tributaria que va a impulsar el gobierno. Y para hablar de los cambios en la normativa invitamos a Daniel Dubín, que es contador, es profesor de Derecho Tributario en la Universidad de La Matanza y en la UBA. Profesor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Si tuviera que empezar por la reforma tributaria, ¿cuál sería el primer paso? Hay varias cosas en las que yo venía escuchando al diputado, ¿no? Primero, no se puede hablar de una reforma tributaria como si fuera una cuestión abstracta y aislada de la realidad y de la política fiscal, porque si voy a reducir la carga o la presión tributaria, tiene que ir atado con una definición del rol del Estado acorde a los recursos que voy a tener en una política, como se plantea, de equilibrio fiscal. Entonces, tengo que empezar a definir qué rol estoy pensando para el Estado y qué necesito para financiarlo. ¿Qué hay hoy? Yo diría que hay algunos estadios. Hay una manifestación de simplificar, una intención de simplificar, por lo menos expresa intención de simplificar el sistema. Y cuando uno habla de presión tributaria hay que hablar de dos tipos de presiones tributarias. Una directa, que es lo que nos cuesta de impuestos en nuestro bolsillo, la presión y la carga impositiva. Y por otro lado, la presión tributaria indirecta, que es la que nos cuesta cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Lo que tengo que informar, lo que tengo que declarar, los costos de cumplimiento, que en ese sentido en alguna medida se ha avanzado mucho porque se han simplificado regímenes de información, se han derogado, se han quitado duplicidades. También es cierto que se ha perdido la potestad del fisco de acceder a cierta información que en algún momento podía ser utilizada, pero en ese sentido, en lo que es la reducción de la presión tributaria indirecta, se ha avanzado un poco. En la reducción de la presión tributaria directa, la reducción son solamente anuncios. Se van a derogar 20 impuestos. ¿Qué hay en realidad? Algo que hasta ahora lo único que está concreto es un proyecto en el Congreso de un principio, una norma que intenta establecer un principio de inocencia fiscal con un régimen simplificado de impuesto a las ganancias. Y una modificación del régimen sancionatorio y una modificación de la ley penal tributaria. Pero ninguna otra cosa más. De hecho, en la conversación de la Comisión de Presupuesto de ayer, se había invitado el titular de ARCA para exponer de otras cuestiones y él insistió mucho con este proyecto. Hay algo que me interesa consultarte. Evidentemente el paper, el papel con el proyecto de ley nadie lo tiene, solo el anuncio. A mí no me llegó. Ok, los profesionales de ciencias económicas, por lo visto, hasta ahora nada. Nada, son todos los ruidos de pasillo, ¿no? Lo que uno habla con colegas. Ahora, vos hablabas del tema de acuerdo con el tipo de Estado, va a ser seguramente el tipo de impuestos. Entonces, ¿estaríamos pensando en un Estado que relega funciones o en un Estado que busca recaudar más para otro tipo de cuestiones? ¿Qué crees vos que es lo que está en juego? Si uno mira y escucha las expresiones políticas, digo esto porque el instrumento legal por excelencia para saber qué quiere hacer un gobierno es la ley de presupuesto. Claro. Y hace 2 años que estamos sin ley de presupuesto. Entonces, tendríamos que ver si la pregunta que vos me hacés, en qué sentido va mirando lo que se propone, se proyecta hacer a través de la ley de presupuesto. Sí. Lo que puedo afirmar es, en función de lo que uno escucha del presidente y de sus ministros, es que la intención es relegar un poco la función del Estado, tratar de que el privado acceda a más funciones, retirándose un poco del Estado las funciones a las que hasta ahora veníamos acostumbrados a ver. Y por eso tenemos posiblemente cierto nivel de conflictividad, porque el Estado empieza a correrse y empiezan a aparecer falencias que no son cubiertas por el sector privado, porque ahí hay un tema muy sensible, Silvina, que es dónde entra el Estado y dónde entra el privado, porque el privado va a querer satisfacer o prestar un servicio que no le genere rentabilidad, no lo va a hacer. Las leyes del mercado dicen que no lo va a hacer. ¿El Estado sí o sí tiene que ganar dinero cuando está en la responsabilidad de gobernar? No ganar dinero. Lo que pasa, uno podría ejemplificar muchas cosas, pero posiblemente muchas prestaciones públicas generen pérdida y el sector privado no las tome. ¿Debiera el Estado cubrirlas? Esa es una decisión política, claramente.
no quiero embanderarme atrás de algo tan sensible como es el Garrahan, pero el Garrahan debería ser cubierto por el Estado, y uno piensa que sí. Políticamente hay otra decisión por ahí. Entonces, pero esto es una decisión política. Es por eso, y claramente por eso, las leyes impositivas tienen que pasar sí o sí por el Congreso de la Nación, porque las leyes impositivas son producto de una discusión política que se da en el Congreso. ¿Qué ley impositiva debería ser aplicada o derogada para alentar la reforma laboral? Bueno, claramente uno de los tributos que mayor recaudación generan son los tributos del sistema de seguridad social, hoy por hoy, tanto los aportes como las contribuciones. El disminuir el costo laboral podría pasar por disminuir el valor de los aportes o del empleado y del empleador, o también la reducción de ciertos costos adicionales que vienen derivados de la ley de contrato de trabajo. Ahí yo ya no soy tan experto, pero beneficios o costos para las empresas que generan una carga laboral excesiva. Cuando se habla de la industria del juicio, tiene que ver con la gran cantidad de juicios por despido y la gran cantidad de causales para que un empleado se considere despedido, y los montos indemnizatorios, los costos que estos generan, que evidentemente puede ser que retraigan la demanda laboral. Desde el punto de vista de las personas, yo diría que lo que hay que revisar es la carga el impuesto a las ganancias como impuesto sobre la renta laboral. Es un tema a estudiar bien, porque un impuesto a las ganancias sobre la renta del trabajo, lo que puede provocar, si el impacto es desmedido, es indiferencia al crecimiento. Yo puedo descansar o puedo trabajar, pero voy a trabajar si realmente ese esfuerzo de no descansar a trabajar me significa una recompensa. Si se va en impuestos, no estoy recompensado. Bien, te agradecemos mucho. Es el doctor Daniel Dubin, es contador, es especialista en derecho tributario. Hay un capítulo, me quedé pensando en el tema del rol del Estado y los impuestos, que es qué va a pasar con las provincias, porque si el Estado-Nación no contribuye con más impuestos, ¿qué va a pasar con las responsabilidades que tienen las provincias? Pero eso me parece que lo dejamos para otra entrevista, Daniel. Cuando quieran, es un tema picante. Es muy interesante, porque incluso el diputado plantea una discusión bicameral. Es muy interesante el tema. Muchísimas gracias. La próxima. Bárbaro.